Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un libro muy famoso que es el Manifiesto del Partido Comunista. Es un libro básico para poder entender el socialismo y el comunismo. Y comenzamos. Bueno, el marxismo se convirtió a lo largo del siglo XX en una ideología oficial de los estados comunistas, en sus diferentes interpretaciones y en un método de análisis científico incorporando lo que son las teorías económicas, sociológicas, filosóficas, políticas, también históricas de la cultura universal. De hecho, en 1848 Marx, con la colaboración de Engels, redactó lo que sería la base de la Liga Comunista, y esto se escribe el Manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto está compuesto por 4 capítulos. En el primer capítulo habla sobre lo que son los burgueses y proletariados. Los autores hacen un análisis a lo largo de la historia y llegan a la conclusión de que toda la historia ha estado marcada por una lucha de clases, que son antagónicas. Por un lado está la clase dominante y por otro la clase dominada. Los burgueses implantaron la gran industria, después crearon lo que se llamó el Estado representativo y por último creó la clase trabajadora, a la que llamaron el proletariado. El proletariado era tratada por la burguesía como una mercancía, a la que trataban en condiciones inhumanas o infrahumanas, se podría decir. Es por eso que el proletariado se rebeló, formando primero una masa diseminada por todo el país, pero más tarde los obreros se unen formando organizaciones obreras para solucionar cualquier tipo de estos problemas. Ante estos acontecimientos y debido al progresivo aumento de las fuerzas por parte del proletariado, Marx y Engels afirmaron que el triunfo del proletariado y la caída de la burguesía es algo inevitable. Ahora, en el segundo capítulo nos habla sobre los proletariados y comunistas. Bueno, en este caso los autores tratan de las ambiciones e ideas que tienen los comunistas y su ideología en intentar destruir todo aquello que ha sido construido por la clase burguesa. Bueno, al final del capítulo los autores comentan que destruyendo lo que es el Estado burgués es lo que se hará que desaparezca, ¿no?, todo lo que es la clase proletariada, y esta nueva sociedad ideal, bueno, en este caso se llamaría la sociedad comunista. Y en el tercer capítulo habla sobre lo que es la literatura socialista y comunista. Bueno, en este caso los autores critican y explican los distintos tipos de socialismos y diferencian lo que son los distintos tipos, como fueron, por ejemplo, el socialista reaccionario, que sería el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués, el socialismo alemán o socialismo verdadero, como se llamaba, ¿no? Y luego está el socialismo burgués o conservador, y finalmente el socialismo y el comunismo crítico utópico. Ahora, en el último capítulo nos habla sobre lo que son las actitudes de los comunistas respecto a los diferentes partidos de la oposición. En este caso, los autores comentan cómo los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera, pero al mismo tiempo defiende también, dentro del movimiento actual, el movimiento por venir de ese movimiento. Por ejemplo, en Francia los comunistas se sumaron al Partido Socialista Democrático. En Suiza apoyan a los radicales. En Polonia los comunistas apoyan al partido que ve lo que es una revolución agraria y la condición de la liberación nacional. Y en Alemania el Partido Comunista lucha al lado de la burguesía. Los comunistas apoyan todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. En definitiva, el Manifiesto Comunista fue una obra que marcó la época en la que se ha publicado y estableció un cambio histórico que durará hasta todas las diferencias sociales sigan presentes en nuestra sociedad y en la futura sociedad que se podría dar. Por eso, el manifiesto inicia con una frase diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y el manifiesto termina con una frase que serviría al proletariado como una frase reivindicadora, ¿no?, que en esta situación que identifica ante todo el mundo, y es la frase: proletariado de todos los países unidos.